Desde el otrora poderoso líder de un cártel que ahora está encerrado 23 horas al día, hasta el miembro de un cártel que fue asesinado al día siguiente de ser trasladado a una nueva prisión, los miembros de los cárteles se enfrentan a condiciones espeluznantes en prisión. En este vídeo voy a descorrer las cortinas de la experiencia carcelaria de los miembros de los cárteles encarcelados. No tienen contacto humano. En algunas prisiones, a los miembros de los cárteles se les niega el contacto humano, y esto es evidente en el caso de Joaquín El Chapo Guzmán. Joaquín El Chapo Guzmán, uno de los capos de la droga más temidos, fue extraditado a EU en 2017 para enfrentarse a cargos de narcotráfico, asociación ilícita, delincuencia organizada contra la salud, lavado de dinero, homicidio, posesión ilegal de armas de fuego, secuestro y asesinato. En 2019, fue condenado a cadena perpetua más 30 años a cumplir en la prisión Supermax más segura de EU, ADX Florence. Como recluso en ADX, El Chapo se ve obligado a vivir en una celda de hormigón de 7 por 12 pies. La celda está insonorizada, lo que impide cualquier comunicación con otros reclusos. Esto, a su vez, garantiza que los reclusos estén completamente aislados de cualquier forma de interacción humana, un factor que puede provocar graves trastornos psicológicos. Dentro de su celda hay servicios básicos, una cama, un escritorio y una silla, que están hechos de hormigón y fijados a las paredes, lo que garantiza que no puedan moverse ni utilizarse como armas. Los aseos y las duchas están equipados con sistemas de agua controlados temporalmente para evitar inundaciones. La electricidad está regulada por los guardias, que han cortado el acceso a la luz a determinadas horas. Una pequeña ventana, de 42 pulgadas de alto y 4 de ancho, mira hacia el cielo y no ofrece ninguna vista del mundo exterior, lo que deja al otrora poderoso capo de la droga desorientado y sin conciencia de su entorno. El Chapo pasa 23 horas en su celda y solo se le permite 1 hora de recreo al día. Este tiempo lo pasa en una fosa de hormigón parecida a una piscina vacía, donde le escoltan 3 guardias. Los expertos han señalado que las 23 horas de aislamiento pueden provocar diversos problemas de salud mental, como depresión, ansiedad y alucinaciones. El ADX de Florencia se construyó y diseñó para impedir las fugas y mantener la seguridad pública, pero las duras condiciones de vida tienen un grave impacto mental en los reclusos, lo que suscita dudas sobre si este tipo de castigo es correcto. El Chapo ha pedido poder recibir visitas de su mujer y sus hijas, pero es poco probable que se apruebe su petición. Mientras el Chapo lucha contra las duras realidades de la vida en una prisión de máxima seguridad, el siguiente miembro del cártel tuvo una experiencia carcelaria totalmente distinta. Reciben un trato preferente. A lo largo de la historia, se han dado casos de miembros de cárteles poderosos que han seguido llevando la voz cantante mientras estaban en prisión, siendo Pablo Escobar un ejemplo notable. El delincuente más rico de la historia, Pablo Escobar, se ganó ese título tras décadas de liderar el cartel de Medellín y eludir al gobierno colombiano. Su miedo a la extradición le llevó a lanzar una violenta campaña contra el Estado, dirigida contra políticos, jueces y periodistas que se le oponían. Cuando Escobar se dio cuenta de que su violenta campaña no podía salvarle, decidió entregarse al gobierno con la condición de que no le extraditaran y le permitieran construir su propia prisión. La prisión de Escobar, llamada La Catedral, está situada en una colina desde la que se domina Medellín. La prisión era una fortaleza de lujo, con comodidades dignas de un rey. Oficialmente, la Catedral era una prisión, pero en realidad era un palacio personal donde Escobar seguía reinando como capo del cártel de Medellín. Las instalaciones se diseñaron para satisfacer todos los deseos de Escobar, desdibujando los límites entre castigo y privilegio. La catedral estaba equipada con servicios que darían envidia a cualquier complejo turístico de lujo. Contaba con un campo de fútbol, un jacuzzi, un bar e incluso una discoteca. Los aposentos de Escobar estaban lujosamente amueblados y le proporcionaban la comodidad y el lujo a los que estaba acostumbrado. Los guardias de la catedral no eran el típico personal de prisiones. Los elegía Escobar, que actuaba como su personal de seguridad. Su lealtad estaba con el narcotraficante, garantizando su seguridad y comodidad en lugar de imponer disciplina alguna. Este acuerdo permitió a Escobar continuar con sus operaciones delictivas mientras estaba en prisión. Llevaba a cabo operaciones de narcotráfico, gestionaba su imperio y recibía invitados con impunidad. También organizaba extravagantes fiestas a las que asistían futbolistas profesionales, famosos y políticos. En una ocasión, la selección colombiana de fútbol le visitó para disputar un partido amistoso en el que participó el propio Escobar. Los guardias de la prisión, que actuaban más bien como camareros, servían bebidas y atendían a los invitados.
A pesar de la apariencia externa de una existencia despreocupada, la estancia de Escobar en la catedral no estuvo exenta de momentos oscuros. El aislamiento de la prisión y la falta de supervisión permitieron a Escobar resolver las disputas internas con una eficacia brutal. Surgieron informes de que Escobar torturó y ejecutó a 4 de sus lugartenientes dentro de los muros de la prisión por un desacuerdo financiero. Esta fue la prueba de que el gobierno le había dado un trato preferente y no podía controlar sus acciones, a pesar de que supuestamente estaba en prisión. A continuación, un capo de la droga cuyo paso por la cárcel le empujó a traicionar el vínculo que juró proteger. Se convierten en informantes del gobierno. Cuando se enfrentan a la dura realidad de la vida en prisión, no es infrecuente que algunos miembros de un cártel se conviertan en informantes del gobierno con la esperanza de recibir penas reducidas. Eso es exactamente lo que ocurrió en el caso de Salvatore "Sammy el Toro" Gravano. En la década de 1980, la familia del crimen Gambino se vio envuelta en una serie de luchas de poder y conflictos internos que acabarían provocando un cambio en su cúpula. En el centro de esta confusión estaba Salvatore "Sammy el Toro" Gravano, cuya lealtad a la familia se puso a prueba durante este periodo. En diciembre de 1985, el jefe de la familia Gambino, Paul Castellano, fue asesinado, lo que provocó un cambio en el liderazgo de la familia. El asesinato fue ordenado por John Gotti, pero Gravano también desempeñó un papel en él. Gotti surgió como el nuevo jefe, con Gravano sirviendo como su subjefe de confianza. En un sorprendente giro de los acontecimientos, el apoyo inicial de Gravano a Gotti pronto comenzó a reducirse al observar el comportamiento extravagante y temerario del nuevo jefe. La afición de Gotti a hacer demostraciones públicas de riqueza y poder atrajo la atención no deseada de las fuerzas del orden, lo que sometió a toda la organización a un mayor escrutinio. Gravano, que siempre había valorado la discreción y el pensamiento estratégico, se encontró en desacuerdo con el estilo de liderazgo de Gotti. En diciembre de 1990, el FBI arrestó a Gotti, Gravano y otros miembros de alto rango de la familia Gambino en una redada general. Los cargos que se les imputaban eran graves: asociación ilícita, asesinato y conspiración. En ese momento, Gravano tomó una decisión que alteraría el curso de su vida y el destino de la mafia. Decidió convertirse en informante del gobierno. Al convertirse en informante, Gravano se convirtió en el miembro de más alto rango de una familia del crimen de Nueva York, que rompió el código de silencio de la mafia, conocido como omerta. Su testimonio durante el juicio de Gotti en 1992 fue una bomba, ya que proporcionó al gobierno información privilegiada sobre el funcionamiento interno de la familia Gambino. Gravano reveló la conspiración detrás del asesinato de Castellano e implicó a Gotti en múltiples asesinatos. La información proporcionada por Gravano fue crucial para demostrar la culpabilidad de Gotti. Como resultado, Gotti fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La decisión de Gravano de testificar contra Gotti y otros mafiosos desestabilizó el mundo de la mafia. Fue un duro golpe para las operaciones y la influencia de la familia Gambino. Numerosos miembros de alto rango de la familia fueron acusados y condenados basándose en el testimonio de Gravano. Gravano fue sentenciado a 5 años de prisión en 1994. Su cooperación con el gobierno fue la razón por la que recibió una sentencia reducida. Tras su puesta en libertad, Gravano ingresó en el programa de protección de testigos, adoptando una nueva identidad en un intento de empezar de nuevo. A continuación, los miembros de un cártel se ven obligados a organizar disturbios y participar en ellos. Participan en disturbios. Entre rejas, los miembros de los cárteles a veces encuentran formas de intentar recuperar parte del poder que han perdido. En septiembre de 1971, un grupo de reclusos del correccional de Ática decidió tomar el control del centro. El levantamiento no fue un acto espontáneo de violencia, sino un movimiento calculado. En aquel momento, la prisión estaba superpoblada y se cree que los reclusos intentaban negociar con las autoridades penitenciarias para mejorar sus condiciones de vida. A medida que se desarrollaba la toma, los reclusos tomaron rehenes, entre ellos funcionarios de prisiones y empleados civiles, para utilizarlos como palanca en sus negociaciones con el Estado. Estaban decididos a hacer oír su voz y a conseguir que las autoridades se comprometieran a cumplir sus demandas. Al final, las Fuerzas Armadas recuperaron por la fuerza el control del centro. En el proceso perdieron la vida 39 personas, 10 de ellas funcionarios de prisiones y empleados civiles. 3 reclusos fueron asesinados por otros reclusos y un guardia murió más tarde como consecuencia de las heridas sufridas durante el levantamiento. En Ática vivía Joseph Gallo, de la familia criminal Colombo.
Comenzó su carrera delictiva como asesino a sueldo y ejecutor de la familia Profaci antes de formar su propia banda, compuesta por sus dos hermanos. En noviembre de 1961, Gallo fue detenido y condenado por conspiración y extorsión por intentar extorsionar a un hombre de negocios. Fue condenado a una pena de entre 7 y 14 años de prisión. Durante su estancia en prisión, Gallo fue trasladado a 3 prisiones, una de ellas Ática. Mientras estuvo en prisión, la familia Profaci se convirtió en la familia Colombo, y Gallo no veía la hora de salir de la cárcel para volver con la familia. Salió de la cárcel en 1971, el mismo año en que los presos de Ática tomaron la prisión. Es posible que Gallo participara en la planificación del motín antes de ser puesto en libertad. A continuación, una triste realidad a la que tienen que enfrentarse muchos miembros de cárteles encarcelados. Se convierten en enfermos terminales. No es infrecuente que los miembros de un cártel contraigan una enfermedad terminal entre rejas, y eso es exactamente lo que ocurrió en el caso de Gilberto Rodríguez Orejuela. En la década de 1970, Colombia se estaba convirtiendo en un importante centro del tráfico de cocaína, y Gilberto Rodríguez Orejuela vio la oportunidad de sacar provecho de este creciente mercado. Junto a su hermano Miguel, empezó a establecer contactos con narcotraficantes locales, construyendo poco a poco una red que sentaría las bases del cártel de Cali. A diferencia de sus rivales del cártel de Medellín, los hermanos Rodríguez Orejuela adoptaron un enfoque más empresarial del narcotráfico, centrándose en la eficacia y la organización en lugar de la violencia y la intimidación. El cártel de Cali ascendió al poder formando alianzas estratégicas con otras organizaciones criminales. Rodríguez Orejuela era un hábil negociador que estableció alianzas con narcotraficantes de México y el Caribe, creando una vasta red en todo el continente americano. Estas alianzas mejoraron la capacidad de distribución del cártel y le proporcionaron información sobre las operaciones de sus rivales. En 1995 se lanzaron una serie de redadas coordinadas contra el cartel de Cali, que condujeron a la detención de varios miembros de alto rango. En junio de 1995, Gilberto Rodríguez Orejuela fue detenido en una espectacular redada en un apartamento de lujo de Cali. Su detención marcó el principio del fin del cártel de Cali, ya que desencadenó una reacción en cadena que condujo a la captura de otras figuras clave, incluido su hermano Miguel. Fue extraditado a Estados Unidos en diciembre de 2004 y, en 2006, él y su hermano Miguel se declararon culpables de conspirar para importar cocaína a Estados Unidos. Ambos fueron condenados a 30 años de prisión por sus delitos. En 2020, Rodríguez Orejuela solicitó a un juez federal de Miami la libertad por motivos humanitarios. Solo había cumplido la mitad de su condena, pero le habían diagnosticado una enfermedad terminal y su salud empeoraba rápidamente. El juez rechazó la solicitud, afirmando que no encontraba ninguna razón de peso para concederle la excarcelación. En marzo de 2022, Orejuela murió de linfoma en un centro médico de la Institución Correccional Federal de Butner. Aunque muchas enfermedades terminales se producen de forma natural, hay casos en los que los funcionarios de prisiones infligen dolor a los reclusos de forma intencionada. Son maltratados por los funcionarios de prisiones. Debido a la naturaleza brutal de sus delitos, algunos miembros de los cárteles se convierten en objetivo de los funcionarios de prisiones, que hacen todo lo posible por castigarlos. A mediados de la década de 1990, USP Florence High era una fortaleza de confinamiento de alta seguridad que albergaba a algunos de los reclusos más peligrosos de Estados Unidos. Entre sus muros, un grupo de funcionarios de prisiones, infamemente apodados los Cowboys, empezaron a abusar de su autoridad. La cronología de su mala conducta comenzó en enero de 1995. Estos funcionarios, dirigidos por figuras como Mike LaValle, Rod Schultz y Robert Verbicas, actuaban con flagrante desprecio de las normas. Los agentes atacaron e intimidaron a los reclusos, golpeándoles e incluso estrangulándoles. El reino del terror de los Cowboys iba más allá de la violencia física. Eran conocidos por mezclar residuos en las comidas de los reclusos para envenenarlos. Los Cowboys no solo maltrataban a los reclusos, sino también a sus compañeros. Los que se atrevían a denunciar sus crueles acciones sufrían amenazas y represalias. La prisión, concebida como un lugar de orden y seguridad, se convirtió en un patio de recreo para estos funcionarios sin escrúpulos. En 2000, 7 funcionarios que formaban parte de los Cowboys fueron procesados por su mala conducta, que se prolongó entre 1995 y 1997. El juicio comenzó en 2000-2003 y acabó con la condena de los agentes Mike LaValle, Rod Schultz y Robert Verbicas por violar los derechos civiles de un recluso y conspirar para hacerlo. La USP Florence High fue en su día el hogar del capo de la droga Osiel Cárdenas Guillén,
el jefe de la familia Nuestra Cream y de varios miembros del barrio azteca. Es posible que hayan sido víctimas de malos tratos a manos de los funcionarios de prisiones. En algunos casos, los miembros de los cárteles se enfrentan a situaciones que ponen en peligro su vida, como ser envenenados entre rejas. Envenenados en la cárcel. En junio de 2011, 300 reclusos y varios miembros del personal de la penitenciaría de los Estados Unidos, Canaan, enfermaron después de comer pollo en el comedor de la prisión. Se determinó que la causa del brote fue una intoxicación por salmonela. Este incidente fue uno de los mayores brotes de intoxicación por salmonela en la historia de las instituciones estadounidenses. Es muy probable que el jefe del cártel de Tijuana, Benjamín Arellano Félix, estuviera en USP Canaan en el momento del incidente. A finales de la década de 1980, Benjamín Arellano Félix y sus hermanos se hicieron cargo de una empresa criminal de su tío, Miguel Ángel Félix Gallardo. Esto marcó el comienzo del cartel de Tijuana, uno de los principales actores del tráfico ilícito de drogas. Basado principalmente en la ciudad fronteriza de Tijuana, el cártel se estableció rápidamente como una fuerza dominante, controlando las rutas de contrabando hacia Estados Unidos. Las operaciones del cártel de Tijuana se basaban en gran medida en el soborno estratégico. Se dice que la organización gastaba aproximadamente $1 millón a la semana para asegurarse la cooperación de los políticos mexicanos y las fuerzas del orden. Esta estrategia les permitió operar sin miedo, y sus miembros siguieron eludiendo las capturas mientras expandían su imperio. También participaron en asesinatos de alto nivel y en violentos enfrentamientos con cárteles rivales. La detención de Benjamín Arellano Félix en marzo de 2002 fue un momento decisivo en la lucha contra el cártel de Tijuana. Tras años eludiendo su captura, Benjamín cayó por una pista inesperada. La agencia antidroga de Estados Unidos descubrió que su hija mayor tenía una deformidad facial característica, que se convirtió en la clave para seguirle la pista. Este dato condujo finalmente a su detención por el ejército mexicano en Puebla, México. En abril de 2011, Benjamín fue extraditado a Estados Unidos para enfrentarse a cargos de tráfico de cocaína a California. En enero de 2012, se declaró culpable de asociación ilícita y conspiración para blanquear dinero. 3 meses después, fue condenado a 25 años en una prisión federal estadounidense, y esto marcó el fin de una era para el cártel de Tijuana. A continuación, otra dura realidad a la que se enfrentan los miembros del cártel entre rejas y que ha provocado la muerte de muchas personas. Reciben una atención sanitaria deficiente. Cuando se trata de atención sanitaria, el sistema penitenciario se queda corto. Por eso, los miembros de los cárteles que desarrollan enfermedades graves entre rejas o son detenidos estando ya enfermos, rara vez sobreviven. Esto puede verse en el caso de Matteo Messina Denaro. El 16 de enero de 2023, las autoridades italianas detuvieron finalmente en Palermo al escurridizo jefe mafioso Matteo Messina Denaro. Denaro, que padecía cáncer de colon, fue detenido cerca de una clínica privada donde recibía quimioterapia con un nombre falso. Antes de su detención, Denaro había estado huido desde 1993, pero su diagnóstico de cáncer y sus esfuerzos por buscar tratamiento condujeron finalmente a su captura. La detención, en la que participaron más de 100 miembros de las Fuerzas Armadas, fue una operación cuidadosamente planificada. Una vez detenido, Denaro fue trasladado a la prisión de alta seguridad de L'Aquila, donde se le aplicó el estricto régimen del artículo 41 bis. Este conocido régimen penitenciario está diseñado para aislar a los jefes de la mafia, cortando su comunicación con el mundo exterior. Con el paso del tiempo, la salud de Denaro siguió empeorando. El cáncer, que ya había hecho estragos en su cuerpo, avanzó rápidamente, dejándolo frágil y vulnerable. A medida que el cáncer avanzaba, la situación de Denaro era cada vez más desesperada. El 24 de septiembre de 2023 entró en coma irreversible. Al día siguiente, falleció a la edad de 61 años. La muerte de Denaro marcó el final de una era para la Cosa Nostra. En el apogeo de su carrera criminal, se decía que mandaba a unos 900 hombres. También desempeñó un gran papel en la reorganización de las 20 familias mafiosas de Trapani en un único mandamento. Aunque estaba implicado en el tráfico de drogas a escala internacional, la principal fuente de riqueza de Denaro era la extorsión. Él y sus hombres obligaban regularmente a los propietarios de negocios a pagar dinero por protección. En el frente legal, era un hombre de negocios que tenía participaciones en supermercados y estaba implicado en los productos del aceite de oliva. Sin embargo, fue su conexión narcotraficante con el clan Cuntrera Caruana lo que le puso en el punto de mira del FBI y provocó su caída final. Además de recibir una atención sanitaria deficiente, algunos miembros de los cárteles desarrollan problemas de salud mental en prisión que acaban poniendo en peligro su vida. Se vuelven suicidas. La vida en prisión suele pasar factura a la salud mental de los reclusos,
y eso es exactamente lo que le ocurrió a José Martín Vega. El 1 de mayo de 2010, José Martín Vega, recluso de ADX Florence, utilizó una sábana para quitarse la vida en su celda. Las circunstancias de su muerte suscitaron serias dudas sobre el trato que recibió en ADX Florence y el efecto que tuvo en su salud mental. Vega fue declarado culpable de 15 cargos de asociación ilícita y tráfico de drogas a mano armada en 1995 y condenado a 4 cadenas perpetuas consecutivas a la edad de 20 años. Mientras cumplía su condena en la prisión federal de Lewisburg, Pensilvania, Vega tomó una decisión que acabaría con su vida. En marzo de 2003, atacó a un alcaide asociado con una cuchilla de afeitar durante una comida a última hora de la mañana. El ataque desembocó en un forcejeo en el que Vega fue sometido. Le inyectaron un sedante y, al parecer, el personal de la prisión le golpeó durante más de una hora. Tras este violento episodio, Vega fue trasladado a la cercana prisión federal de Allenwood, donde fue puesto en estado de suicidio. Fue una respuesta directa a su comportamiento, cada vez más errático, y al riesgo potencial que suponía para sí mismo y para los demás. Poco después, Vega fue trasladado al U.S. Medical Center for Federal Prisoners de Springfield, Missouri, para una evaluación más exhaustiva. Allí le diagnosticaron esquizofrenia paranoide. A pesar de este diagnóstico, el periplo de Vega por el sistema penitenciario siguió siendo caótico. En julio de 2003, fue acusado ante un tribunal federal por su ataque al alcaide y recibió una condena adicional de 188 meses, lo que prolongó aún más su ya largo encarcelamiento. Las quejas de Vega sobre el trato recibido tras el ataque fueron desestimadas por los funcionarios de prisiones y posteriormente fue trasladado a ADX Florence en abril de 2004. En ADX Florencia, Vega fue internado en la unidad de control, una sección de la prisión reservada a los reclusos más difíciles. Para José Martín Vega, las condiciones en ADX Florencia eran especialmente duras. Cuando llegó al centro, su salud mental ya era frágil como consecuencia de su diagnóstico de esquizofrenia. El aislamiento y la falta de una atención sanitaria mental adecuada empeoraron su estado, lo que provocó un rápido deterioro de su estado psicológico. Con el paso del tiempo, el comportamiento de Vega se volvió cada vez más errático a medida que empeoraba su salud mental. Llegó un momento en que creyó que los guardias le envenenaban la comida y rociaban su celda con sustancias nocivas. Permaneció así hasta que acabó quitándose la vida. Mientras que algunos miembros de los cárteles, como Vega, luchan con problemas de salud mental entre rejas, otros se enfrentan a enemigos y no salen con vida. Son asesinados. A veces ni siquiera estar tras las rejas es suficiente para proteger a los miembros de los cárteles de la ira de sus enemigos. Esto es evidente en el caso de Whitey Bulger. El 29 de octubre de 2018, el famoso jefe de la banda Winter Hill, Whitey Bulger, fue trasladado a la penitenciaría de Estados Unidos, Hazleton, en Virginia Occidental. El centro era conocido por su población reclusa violenta, y la llegada de Bulger fue recibida con aprensión. El 30 de octubre de 2018, al día siguiente de su traslado, Bulger, que entonces tenía 89 años y estaba en silla de ruedas, fue encontrado muerto en su celda. Había sido brutalmente golpeado por compañeros de celda, armados con un candado envuelto en un calcetín y una navaja. Tenía los ojos en mal estado y la lengua casi cortada, lo que le dejó irreconocible, según un funcionario de las fuerzas de seguridad. El asesinato de Bulger fue el tercer homicidio en la prisión en un lapso de 40 días, y llamó la atención sobre los peligrosos problemas de falta de personal, sobre los que los funcionarios de prisiones habían advertido al Congreso pocos días antes de su muerte. A lo largo de la década de 1980, Bulger dirigió un imperio criminal que no dejó de expandirse. Pronto empezó a extorsionar a narcotraficantes, exigiéndoles pagos para perdonarles la vida, y mantuvo un estricto control sobre las operaciones de droga en su territorio. Los investigadores calcularon más tarde que Bulger ganó unos $30 millones sacudiendo a los traficantes. A pesar de sus actividades delictivas, Bulger consiguió eludir la acción de la ley durante años, gracias en parte a sus conexiones con el FBI. Sin embargo, a principios de la década de 1990, los muros empezaron a cerrarse sobre él. En abril de 1994, un grupo especial empezó a investigar las operaciones ilegales de Bulger, lo que le llevó a tomar la decisión de huir de Boston en diciembre de 1994. En junio de 2011, Bulger fue capturado en Santa Mónica, California, poniendo fin a 16 años de persecución. El grupo especial de fugitivos de Bulger recibió un soplo sobre su paradero de una mujer en Islandia y consiguió seguirle la pista. Cuando las autoridades irrumpieron en su apartamento, descubrieron más de $800,000 en efectivo,
30 armas de fuego y una colección de documentos de identidad falsos. En agosto de 2013, Bulger fue declarado culpable de 31 cargos, entre ellos asociación ilícita y complicidad en 11 asesinatos. Fue condenado a 2 cadenas perpetuas, más 5 años de prisión. También se le ordenó renunciar a $25,2 millones y pagar $19,5 millones en restitución. Tras su condena, Bulger fue trasladado a varias prisiones federales, donde se enfrentó a una serie de retos. Su salud empezó a deteriorarse y protagonizó varios altercados con otros reclusos. El ex sicario de la mafia de Massachusetts y compañero de prisión Fotios Freddy Geas fue identificado como principal sospechoso del asesinato de Bulger. A continuación, algo que ocurre cuando se encarcela juntos a miembros de cárteles de grupos rivales. Se enzarzan en enfrentamientos mortales. Los miembros de cárteles rivales suelen enfrentarse entre rejas para establecer su dominio sobre otros grupos. Uno de estos incidentes tuvo lugar en la penitenciaría de los Estados Unidos de Beaumont. La mañana del 31 de enero de 2022, la penitenciaría de los Estados Unidos de Beaumont se convirtió en el escenario de un ataque violento y mortal. 7 miembros de la MS-13, siguiendo órdenes de sus líderes, lanzaron un ataque coordinado contra asociados de la mafia mexicana y los surenos. El ataque se desarrolló en la unidad de vivienda AA, donde los asaltantes tenían como objetivo a Guillermo Riojas y Andrew Pineda, entre otros. El asalto comenzó cuando Juan Carlos Rivas Morellera apuñaló a Guillermo Riojas 2 veces en el pecho. Cuando Riojas cayó al suelo, otros miembros de la MS-13 se unieron a ellos, asestando más puñaladas y patadas. La violencia aumentó rápidamente cuando los agresores se centraron en Andrew Pineda y otros miembros de Surenos, acorralándolos y apuñalándolos repetidamente en un frenesí que duró aproximadamente 3 minutos. Los funcionarios de prisiones respondieron rápidamente al caos, pero el daño ya estaba hecho. Riojas y Pineda sucumbieron a sus heridas, mientras que otros 2 miembros de Surenos resultaron gravemente heridos, pero sobrevivieron. La gravedad del ataque llevó a la Oficina de Prisiones de Estados Unidos a imponer un bloqueo en todo el país. Tras el atentado, un gran jurado federal acusó a los 7 miembros de la MS-13 implicados de asociación ilícita, asesinato con fines de asociación ilícita y otros delitos relacionados. La MS-13, también conocida como la Mara Salvatrucha, es una organización delictiva transnacional que se originó en Los Ángeles, California, en la década de 1980. Compuesta principalmente por inmigrantes de El Salvador, Honduras, Guatemala y México, la MS-13 expandió rápidamente su influencia por Estados Unidos y otros países. Con más de 10.000 miembros, la banda es conocida por sus tácticas brutales y su participación en diversas actividades delictivas, como el tráfico de drogas, la extorsión y el asesinato. Además de ensarzarse en altercados con sus rivales, los miembros de los cárteles encarcelados viven a menudo con miedo constante debido a los peligros de la vida en prisión. Viven con miedo constante. Muchas prisiones que albergan a miembros de cárteles son conocidas por su peligrosidad. Un ejemplo es la penitenciaría de los Estados Unidos, Allenwood. Esta instalación ha sido testigo de un alarmante número de asesinatos de reclusos a lo largo de los años, incluido el asesinato de Andrew Hunt Marty en 1996. En abril de 1996, la penitenciaría de Allenwood fue testigo de un asesinato que conmocionó a los reclusos. El recluso Andrew Hunt Marty fue asesinado por su compañero de celda, David Paul Hammer. David Paul Hammer, un delincuente profesional con unos antecedentes penales tan largos como graves, cumplía una condena de 1.200 años por una letanía de delitos, entre ellos hurto, disparos con intención de matar, secuestro y amenazas de bomba. El asesinato tuvo lugar en la unidad de alojamiento especial, una sección de la prisión reservada a los reclusos más violentos. Aquel fatídico día de abril, Hammer supuestamente estranguló a Marty hasta la muerte utilizando un trozo de cuerda casera. Tras el asesinato, Hammer se declaró culpable y fue condenado a morir en la silla eléctrica. En septiembre de 2005, USP Allenwood fue testigo de otro brutal asesinato. Alvin Allery, recluso de 50 años, fue asesinado por Rich Williams y Sean Kuya, que no eran ajenos a la violencia. Williams ya cumplía una larga condena por asesinato, mientras que Kuya estaba encarcelado por violación de la ley de armas. Juntos, planearon un ataque premeditado contra Allery. Armados con un cuchillo casero, Williams y Kuya tendieron una emboscada a Allery, apuñalándole 10 veces. También le propinaron repetidas patadas en la cabeza y el torso. En 2013, Williams y Kuya se declararon culpables de asesinato en primer grado, reconociendo su papel en el atroz crimen.
El tribunal los condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En marzo de 2022, Williams estaba encarcelado en USP Victorville, mientras que Kooya estaba recluido en ADX Florence. En diciembre de 2020, USP Allenwood volvió a ser escenario de un atentado estremecedor. Abdul Rahman el-Bahnassawi, un recluso canadiense condenado por delitos relacionados con el terrorismo, atacó a 2 funcionarios de prisiones. El ataque fue repentino y brutal, y el Bahnassawi apuñaló a un funcionario en el cuello y en el ojo, dejándolo gravemente herido. Los agentes heridos fueron trasladados al Centro Médico Geisinger de Danville, donde recibieron atención médica urgente. A pesar de la gravedad de sus heridas, ambos agentes sobrevivieron, aunque uno de ellos perdió trágicamente un ojo. Tras el ataque, el Bahnassawi fue trasladado rápidamente al ADX de Florence. El famoso traficante de drogas Howard Mason, encarcelado en USP Allenwood, ha presenciado allí al menos un asesinato, por lo que teme constantemente por su vida. Conociendo el cruel destino que les espera en prisión, no es de extrañar que los miembros de los cárteles hagan todo lo posible por eludir su captura durante el mayor tiempo posible. Echa un vistazo a cualquiera de nuestros otros vídeos haciendo clic en las tarjetas de tu pantalla.